multimillonaria, millonaria, mejor dicho, no cabía de la plata que tenía, muchísima plata. Y cuenta la historia que en una oportunidad uno de los hijos que tenía se enfermó de una situación en una pierna. Y esta señora sale con su hijo rápidamente a buscar un hospital donde le hicieran su cirugía, la cirugía para su hijo, se le hiciera gratis. Y dio vueltas y pues su hijo perdió la pierna. Todo por la avaricia y por no emplear un poco su dinero para su propio hijo. Cuenta otra historia de la siguiente manera: una pareja de esposos fueron para de esos planes que compran de una semana, fin de semana, y estuvieron allí en el hotel, frente del mar, todos contentos, felices. Pero entonces, cuando iban al momento de los alimentos, ellos decidieron, ustedes saben cómo se colocan barra para que usted sirva lo que quiera y va comiendo. Pero entonces ellos decidieron comer solamente cereal. Y al almuerzo comer lo más económico posible, o sea, entre más poquito, pues iba a costar menos, y tenía toda la barra lista ahí para comer y donde podían escoger. Y a la cena, pues lo más poquito que hubiera, de tal manera de no gastar tanto. Cuando fueron a pagar el resto de dinero que había que pagar, en las letritas pequeñitas de abajo decía que desayuno, almuerzo y cena, como quisieran, estaba incluido en ese plan que tenían, en ese paquete. Y hay dos cosas aquí importantes. A veces la avaricia, ¿cierto? Y a veces tener las cosas, pero por ignorancia. Y lo que vamos a ver en esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad?, es precisamente eso, que tenemos, pero no utilizamos. Tenemos las bendiciones en Cristo Jesús, pero no las utilizamos. Y en otro caso, las tenemos y por ignorancia, las dejamos a un lado. Y vivimos entonces en nuestra vida de una manera no disfrutando la libertad que podemos tener en Cristo Jesús. A manera de introducción vamos a decir en esta mañana algo acerca de Éfeso. Como usted se da cuenta, ahí está Éfeso, libro de Efesios, y la ciudad de Éfeso fue una ciudad griega situada en lo que nosotros llamamos, hoy cuando usted mira el mapa, allá en Asia Menor. Entonces quedamos como perdidos. Entonces nos ubicamos por Turquía, ya eso es más conocido. Y los orígenes de esta ciudad, pues, se pierden en leyendas, pero por la época de la obra misionera de Pablo había llegado a una ciudad principal romana. Y bien allí que Pérgamo, pues era la capital. Éfeso se situaba en las riberas de un río allí, que se llamaba Caistro, a 5 kilómetros de la costa, y estaba provisto por un puerto oficial que permitía la entrada de los barcos mayores de la época. Entonces era un punto importante. Por el valle de Caistro pasaban las rutas al interior y de allí al oriente, de modo que la ciudad pues había llegado a ser un gran emporio notable por su variado comercio, por su ambiente, pues, se movía bastante, era un centro importante. Éfeso se convirtió en una ciudad importante porque había un templo allí, y en el libro de los Hechos lo nombra, que era el templo de Diana, se llamaba así, el templo de Diana, y los efesios identificaban su diosa Diana con una diosa griega que se llamaba Artemisa. Artemisa representaba en las leyendas como una cazadora joven de gran hermosura. La diosa de Éfeso, cuya imagen e historia allí en Éfeso precisamente había caído del cielo. Esa diosa había caído del cielo. Era muy diferente de la Artemisa de la mitología griega, a pesar de la coincidencia que había entre los nombres, y debía sus orígenes a los cultos paganos orientales, siendo de hecho la diosa madre de la fertilidad. Los efesios, como ciudad importante, se adherían fanáticamente al culto a su diosa, considerándola como algo propio, y si alguien se metía a decir algo y a señalar a esa diosa, pues iba a tener problemas. A través de los siglos, los efesios habían levantado un templo en honor
a esta diosa en las afueras de la ciudad, que llegó a considerarse en su momento como una de las 7 maravillas del mundo de ese entonces. Los sacerdotes de ese templo habían adquirido una posición pues prepotente en lo económico, pues el templo servía de banco también para sus habitantes. Los que estaban allí, esos sacerdotes que oficiaban ceremonias allí, controlaban mucho el terreno, sacaban todo el provecho que podían de las personas que iban, especialmente el provecho mayor en cuanto a economía, lo gastaban porque no solamente tenían un templo allí en Éfeso que identificaba a la diosa Diana, sino que hacían templos pequeñitos y los vendían. Y de eso entonces dependía su sustento en abundancia, y además pues coleccionaban varias obras de arte. El templo y sus alrededores constituían pues una ciudad de refugio, sobre todo una ciudad de refugio para los criminales sentenciados a diversas penas que tenían. Ciertas fiestas que se celebraban en ese templo, ahí en Éfeso, degeneraban en francas orgías inmorales. Fue una verdadera fortaleza del paganismo en sus formas poderosas y crudas. Además de haber sacerdotes, habían sacerdotisas, y las sacerdotisas que habían allí eran mujeres prostitutas que eran las que oficiaban sus ceremonias allí en aquel lugar. Abundaba en Éfeso una práctica, y era la práctica de la magia. Todo el mundo antiguo conocía pues, los papiros mágicos de Éfeso, y la población incluía un grupo judío fuerte y privilegiado a causa de antisemitismo. O sea, eran bastante judíos en esa ciudad, de tal manera pues que, como siempre, ¿no? Odiaban a los judíos. El apóstol Pablo visitó esa ciudad de Éfeso por primera vez cuando estaba de regreso de su segundo viaje misionero, aproximadamente, ya eso sí lo estudiamos ya en el año 54 después de Cristo, y Pablo lo que hizo fue que predicó en la sinagoga, como siempre lo hacía, predicaba en la sinagoga de los judíos, quienes querían allí en esa ciudad que Pablo se quedara con ellos, pero él lo que hizo fue que más bien siguió su viaje rumbo a Jerusalén. Cuando usted lee Hechos capítulo 18, 18 al 21, ahí lo encuentra. Los grandes amigos, Pablo tenía 2 amigos en ese lugar, Priscila y Aquila. Ellos se quedaron allí en Éfeso cuando Pablo entonces se fue de allí rumbo a ¿dónde? Rumbo a Jerusalén, porque Jerusalén era el centro de operación. Seguramente podemos decir de Priscila y Aquila que fueron usados en gran manera para el establecimiento de la iglesia allí en Éfeso. Busquemos en Hechos 18. Hechos capítulo 18. Hechos. El capítulo 18, del versículo 24 al 26. Hechos 18, del versículo 24 al versículo 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y se cree entonces que estos personajes fueron los que fueron usados y que participaron de manera entregada en el establecimiento de la iglesia allí en ese lugar, en Éfeso. Cuando el apóstol Pablo volvió a Éfeso, porque Pablo pasa allí, le pidieron que se quedara, pero no se quedó, sino que fue a Jerusalén. Cuando Pablo volvió a Éfeso durante su tercer viaje misionero, encontró allí unos discípulos, 12 discípulos, quienes como Apolos solo conocían el bautismo de quién, así como Apolos les dice, solamente conocían ¿qué? El bautismo de Juan. Pero no era que eran discípulos de Apolos. Estaban allí buscando el camino de Dios. Y lo que Pablo hace es que los llama y les explica, les enseña y les habla. Ve lo que dice el 26 al 28. Dice:
Versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces él aprovecha el tiempo y no solamente a estos que conocían el Evangelio de Juan, no solamente les explicó, sino con todo judío que se presentara al frente de él, les explicaba la palabra de Dios. Especialmente, ¿qué les explicaba? ¿Qué les aclaraba? Es el Evangelio, hablando de que Jesús era el Cristo, o es el Cristo. Pablo se queda allí y dedica 3 meses para explicar el Evangelio a los judíos, pero algunos se endurecieron allí, corazón endurecido, y Pablo se retiró a una escuela de un hombre que se llamaba Tirano, donde él enseñó por un periodo de 2 años. Búsquelo ahí en el capítulo 19, para mirar hasta el momento que aparece ya, versículo 8 y 9. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se fue a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno. ¿Cómo se llamaba aquel hombre donde él fue? Se llamaba Tirano. ¿Sí? Cuando usted ve en el capítulo 19 de Hechos, y hubo alguien que dijo unas palabras que quiero traer a colación, dice que Éfeso era ciudadela de Satanás, no solo en lo que se refiere al templo de Diana y las nefastas obras asociadas con él, sino también por ser la escuela y sede más notoria de artes mágicas en el oriente del imperio. En tal ciudad, el enemigo podía desplegar imponentes fuerzas del mal contra el Evangelio, además de utilizar el odio fanático de los judíos incrédulos. Además, fue conveniente y necesario, pues, que el embajador del reino de Dios pudiese exhibir sus credenciales que daban prueba manifiesta de su autoridad como enviado del cielo contra las fuerzas y las intrigas de todos los secuaces del diablo. ¿Qué era Éfeso? Un centro de operaciones o una ciudadela de Satanás, de paganismo por donde quiera que usted caminaba, iba, hablaba, se relacionaban las personas de la época, era una ciudadela de paganismo. Grande fue la victoria del Evangelio en ese lugar sobre el poder de las tinieblas, porque dice la palabra de Dios en Hechos 19, del 18 al 20, vea lo que pasó, el efecto de la palabra en ese lugar. Dice, y muchos, ¿de dónde? De Éfeso, de esa ciudad pagana, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero ¿cómo fue la victoria del Evangelio? Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El Evangelio allá, en Éfeso, la pagana, en esa ciudadela de Satanás, donde había magia, donde había enriquecimiento, donde había crecimiento en avaricia, en lascivia, en promiscuidades sexuales, en un desorden social. Allí el Evangelio tuvo una victoria donde dice que muchos creyeron y iban a los pies del Señor confesando sus pecados. Y todo eso que practicaban, todos sus libros y todas sus prácticas, y todo lo que era material de perversidad maligna y de espiritualismo, espiritismo y de ocultismo, dice que lo trajeron y lo quemaron, mostrando que eso fue un cambio realmente en la vida de esas personas que creyeron. Y de esa manera es que empiezan a nacer. ¿Qué nace allí? Una iglesia. Empieza a nacer allí una iglesia. Después, el apóstol Pablo, de haber recorrido Macedonia y Acaya, que eso ya lo estudiamos, Pablo emprendió su viaje de nuevo hacia Jerusalén. Y dice la palabra que Pablo, queriendo llegar a Jerusalén, dice que no entró allá en Asia, pero sí Pablo llamó a los ancianos de esa iglesia que se había formado, de la de Éfeso. O sea, Pablo no entra a Éfeso cuando ya iba de regreso,
sino que llama a los ancianos de la iglesia y dice que les animó, ¿sí? Les recuerda la manera como él vivió entre ellos, les animó a seguir su ejemplo, les animó a cuidar el rebaño, les animó a que tuvieran cuidado de los falsos maestros que vendrían y tratarían de desviarlos de la verdad. Y dice que habiéndoles dicho esas cosas, dice la palabra allí, dice que le despidieron, lloraron, se abrazaron y él se fue en su barco nuevamente hacia Jerusalén. Dicho 20, del 17 al 38, para que lo lean en su casa. Y dice la palabra que cuando llegó a Jerusalén, Pablo fue arrestado en el templo. Pablo fue arrestado. Pablo sabía a qué iba allá. ¿Sí? Y uno de los deseos de Pablo, ya les voy a decir, era ir a Roma. Ahora Pablo está en ¿dónde? En Jerusalén, aunque todo el sector conocido de la época estaba bajo el Imperio Romano, pero él quería ir a la capital, a Roma. Y estando Pablo en Jerusalén, estando allí en el templo, fue arrestado. Después de 2 años de encarcelamiento en Cesarea, Pablo fue enviado prisionero a Roma, a la capital. Y mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, en el año 60 al 62, ahí fue donde escribió la epístola de los Efesios. Todo esto para llegar hasta ahí de ese lado. Ahí fue en ese tiempo. Y era bastante triste la manera como estaba encarcelado. Los que estuvieron en la clase de Timoteo el jueves, hablamos cómo eran las cárceles, cómo era que estaba Pablo. Estaba en una cárcel donde apenas se podía respirar, donde estaba encadenado, donde había apenas un hueco donde apenas le entraba la luz y por donde le pasaba un plato de comida, y él estuvo ahí por 2 años, y estando ahí escribe la epístola a los Efesios. Y el Espíritu Santo no fue algo de el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir esta epístola, y es entonces el mensaje de Dios. ¿A quiénes? A todo el pueblo, a toda la ciudad de Éfeso, a los creyentes de Éfeso, a los creyentes. Y es más que eso, es el mensaje de Dios a todos los creyentes, incluso a nosotros. Y vamos a irnos allá, al capítulo 1, ahora sí. Es necesario hacer una introducción. Capítulo 1, vamos a ir en orden. Capítulo 1 de Efesios. Claro que sí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar, así como usted ha venido estudiando Primera Tesalonicenses y Segunda y Primera Timoteo y ahora con Segunda Timoteo, por secciones para poder entender las epístolas. Y esta primera sección la vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 3 con un gran título, por decir un gran tema, que es la iglesia y el propósito eterno de Dios en Cristo. Otra vez, la iglesia y el propósito eterno de Dios en Cristo por la iglesia. La clave para que nosotros podamos entender esta epístola a los Efesios está en 2 palabritas. La voy a decir. En Cristo. Ya. La clave para entender esta carta está en 2 palabras. ¿Cuáles? En Cristo. Y ustedes lo van a ver en el capítulo 1 y todos los capítulos, pero el capítulo 1 se repite mucho. En Cristo, en el amado, en quien tenemos, nos hizo acentos. Todo creyente. Nosotros como creyentes estamos en Cristo. Escúcheme eso, ya lo he explicado. Dios nos ve en Cristo con su justicia. Y todas las bendiciones que disfrutamos son nuestras por estar en Cristo. Ojo, cuando pensamos en bendiciones, pensamos inmediatamente en bendiciones materiales. ¿No? Todas las bendiciones espirituales, las que tenemos, las que disfrutamos, son nuestras por estar en Cristo.
Usted lo que debe hacer, entonces, desde hoy, desde esta tarde o desde mañana, es leer toda la epístola. Son 6 capítulos apenas. Y usted subraye cada vez que aparece en Cristo. Cuando aparezca en Cristo. Cuando aparezca en Él. Cuando aparezca en quién. Cuando aparezca en el amado. Y usted se va a ver que nosotros como creyentes, nosotros no tenemos nada fuera de la relación con el Señor. O sea, aparte de una relación con el Señor, no tenemos nada. Por eso, aspirar y leerle promesas de Dios, bendiciones de Dios a una persona que no es creyente, no tiene sentido. No le sirve. Usted puede orar por alguien, ¿ves? Y puede aconsejar, claro. Pero tanto así como darle el texto y la promesa y decirle, no, es que y está con el no creyente, estamos en Cristo, no, sino que no está en Cristo y no tiene las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, solamente se dan gracias a nuestra relación bendita con el Señor. Fuera de Cristo no tenemos ningún derecho de bendiciones. Fuera de Cristo no tenemos nada de lo que el Señor haya hecho por nosotros en Cristo. Solamente lo tenemos por medio de Él. Cuando usted ve los 2 primeros versículos, hay un saludo. ¿Qué ve en ese saludo? Pablo empieza aquí su carta según la costumbre de la época. ¿Cuál era la costumbre de la época? Daba primero su nombre como el autor de la carta, el remitente. Inmediatamente después, ¿qué hacía Pablo? Pues allí se da su nombre y dice que él es ¿qué? ¿Apóstol de quién? Apóstol de Jesucristo. El Señor había escogido a Pablo como su representante para publicar las buenas nuevas acerca de Cristo a otros. Un apóstol, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es uno que es enviado con una misión. Un apóstol, existieron solamente 12 apóstoles en el sentido estricto de la palabra, de enviado y de escogido directamente por el Señor Jesucristo, más Pablo, ¿cierto? Hoy día, entonces, no hay apóstoles en sentido estricto, hay misioneros que son enviados para llevar las buenas nuevas a sitios que no han sido alcanzados, pero no hacen la función en un sentido estricto de apóstol, porque para ser apóstol había que llenar unas características que están en Hechos capítulo 1. Vamos a mirar, porque como tenemos tiempo. Hechos. En el capítulo 1. Y allí en el capítulo 1, ya también lo hemos estudiado, cuando iban a escoger al sucesor de Judas, entonces, de los que están allí, saben cuáles son las condiciones para que alguien sea apóstol. Versículo 21, 1:21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí están las características. ¿Sí las ven? ¿Sí las pueden notar? ¿Cuál es la característica? Que tenía que haber estado con quién, con los otros apóstoles. Que tenía que haber estado con quién más. Haber estado con Jesús, ¿cierto? Salía y entraba. ¿Qué más? Haber estado cuando se bautizaron Jesús y se bautizaron los discípulos también. Y que lo hubieran visto como cuando fue crucificado, cuando fue resucitado, ¿cierto? Y cuando fue, dice, hasta el día que fue recibido de arriba, cuando fue ascendido. Entonces, esas son las características para un apóstol. Por eso, el día de hoy no hay apóstoles. Y no vamos aquí a empezar a hablar de ellos, aunque hay, y se catalogan con título y todo, pero la Biblia coloca sus características. Sin embargo, volviendo allá al libro de Efesios, el texto que tenemos, dice Pablo, ¿apóstol de quién? ¿Apóstol de quién? Apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. El Señor le había escogido como su representante. Ahora, ¿por la voluntad de quién? De Jesucristo. ¿Y ahora qué? Por la voluntad de Dios. Ojo, o sea, él no fue apóstol y cabe con lo que acabo de decir. No fue apóstol por su propia cuenta, que se autodenominó apóstol y colocó un letrero grande, soy apóstol, no, sino que fue decisión, escogencia, diríamos de alguna manera, ¿de quién? Del Señor. Del Señor. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que el Señor le dijo a Ananías acerca de Pablo cuando le mandó a visitarle y ponerle las manos encima mientras Pablo oraba? ¿Recuerdan?
¿Sí lo recuerdan qué fue lo que el Señor le dijo? Que fuera ya porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para llevar mi palabra ¿a quién? Ahí está catalogado, para llevar mi palabra ¿a quién? A los gentiles. Pablo pudo decir que era apóstol por la voluntad de Dios porque Pablo sabía lo que era la voluntad de Dios para su vida. Escúcheme bien eso. Pablo podía decir apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios porque él sabía lo que era la voluntad de Dios para su vida. Y antes de continuar adelante debemos preguntarnos, ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Puede decir usted, soy tal persona y vivo en tal parte y asisto a tal iglesia por la voluntad de Dios y sé cuál es el plan de Dios y la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Cada uno de nosotros como creyentes debemos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros y tener, además, no solo saberla, sino tener la seguridad de que no solamente sabemos la voluntad de Dios, sino de que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿A quién fue escrita la carta? Vea lo que sigue diciendo. A los santos y fieles. A los santos y fieles. Y la carta de Pablo fue escrita ¿a qué santos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué aquí santos? ¿Santos qué es? ¿Qué significa la palabra santo? Apartados, ¿cierto? Entonces los efesios, los creyentes de la iglesia de Éfeso, habían sido apartados de qué ambiente, en qué ambiente vivían, de ese ambiente de paganismo maligno en el que vivían, y fueron apartados de ese ambiente como propiedad de quién, como propiedad de Dios. Y aunque ellos seguían viviendo ahí en Éfeso, ya no eran parte de esa ciudadanía terrenal, sino que ya eran ciudadanos del cielo y pertenecían a la familia de Dios. Interesante. Por eso les escribe así. ¿A los qué? A los santos. ¿Cómo beber? ¿Cómo se ve usted como creyente? ¿Cómo llama el Señor a los creyentes en cada una de sus epístolas? Y que es de esa manera que nosotros nos debemos ver. ¿Se ve usted como santo? Dese cuenta que cada vez que usted ve cada una de las epístolas, primera Corintios, segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, bueno, Colosenses, siempre escribe aquí a los santos. Y no hubo necesidad de canonizar y que le hicieran un cuadro, ¿no? ¿Quién nos hace santos? Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted lee Filipenses 3:20, dice, nuestra ciudadanía está en ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Los creyentes de la iglesia de Éfeso no solamente les escribió a los santos, sino les escribió a quienes, ¿cómo los describe? A los fieles en Cristo Jesús. Interesante eso. A los fieles. ¿Y por qué les dicen que a los fieles? Uno cree, pues porque ellos eran fieles al Señor. Ay, por eso les dicen los fieles. ¿Será que era eso? No se refiere a su fidelidad como cristianos, sino que esta palabra fiel hace referencia, destacando el hecho de que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Como habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, eso los hizo ¿qué? Fieles. La versión popular dice este versículo de la siguiente manera: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escribo esta carta a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen a Dios y creen en Cristo Jesús. Pensando en las dos palabritas que debemos tener en cuenta para poder entender esta epístola, ¿cuáles son? En Cristo. Y aquí ya nomás en la primera frase aparece, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. Los creyentes a lo largo y ancho del planeta somos creyentes porque estamos ¿en qué? En Cristo. Somos cristianos porque pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Por eso esa idea que se ha expandido, no es que todos somos cristianos, o sea, no. Tanto así que en el libro de los Hechos, ya lo estudiamos, capítulo 13, capítulo 14, por primera vez se le llamó cristianos, fue en la provincia, en la ciudad de Antioquía. Después de mirarlo seguir a Cristo, lo llamaron como cristianos, creyentes, muy bien, cristianos, cristianos. ¿Qué es un cristiano? Uno que cree y que sigue a Jesús.
Vámonos a pensar en esta mañana en algo importante, que si tuviésemos que viajar y estar fuera de nuestra casa por un largo tiempo, dejaríamos en nuestra casa los que tienen animales, un perrito, un gato, ¿cierto? ¿A quién se lo dejaría? Uno se lo dejaría a un familiar, a un amigo, ¿cierto? De esa misma manera como le dejaríamos el gatico y el perrito a alguien de confianza para que los proteja en nuestra ausencia, así Dios ha puesto en Cristo a todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador. No dejaríamos a Rolly en cualquier mano, ¿cierto? No lo dejaríamos en cualquier mano. Y si es posible uno se lo lleva. Entonces, si es posible uno se lo lleva. Entonces, de esa misma manera que busca un alguien de confianza, Dios ha puesto en Cristo a todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador. O sea que al día de hoy nuestra posición, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestra posición? ¿Estamos en quién? En Cristo. Qué bueno, estamos en Cristo. Entonces, el Señor sabe que no hay un lugar donde podemos estar más seguros. No hay un lugar donde podemos estar más seguros, y el Señor sabe que no hay nadie que nos pueda guardar mejor que ¿quién? Que Cristo. Ahora le pregunto, ¿es de confianza el Señor Jesús? ¿Será que Él nos va a guardar seguros y salvos de Satanás y nos llevará para estar con el Señor para siempre? Sin duda alguna, claro que sí. Amén. Claro que sí. En esta carta, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y en todas obviamente las otras, Pablo se refirió a los creyentes como a los que están en Cristo. Ahora, ¿qué eran los creyentes de Éfeso y qué éramos nosotros antes de ser creyentes? ¿En quién estábamos? Muy bien, estábamos perdidos, y como dice Romanos capítulo 5, del 12 en adelante, nos coloca dos personajes. Estábamos en Adán, estábamos perdidos, estábamos en Adán. Pero en el momento que creímos en Cristo, el Espíritu Santo nos puso en Cristo. ¿Saben qué es eso de que nos puso en Cristo? Vamos a buscar Romanos 12:13. Yo dije Romanos, lo repetí 2 veces. No, se me fue. 1 Corintios. Ya se lo digo. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13. Hay muchos textos que se parecen. Entonces en la mente están todos dando vueltas esperando en qué momento lo voy a decir. Dice, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, repito lo que acabo de decir. Antes de creer en Cristo, nosotros estábamos aquí, en Adán, separados, perdidos, sin esperanza, sin luz y sin vida. Pero en el momento que creímos en Jesús, el Espíritu Santo como dice acá, nos bautizó. Nos puso en Cristo. Es que bautizar es sacar de aquí y poner aquí. Y ese fue el llamado que leímos en Hechos capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa que ser sacado de la familia de Satanás y ser puesto en ¿dónde? En la familia de Dios en Cristo. Entonces, ahora Dios nos acepta como acepta a Jesús. Y compartimos todo. ¿Con quién lo compartimos? Con Cristo. Es decir, que nuestra aceptación por Dios y nuestra liberación del poder de Satanás, nuestra liberación del pecado y la muerte eterna, no depende de lo que nosotros somos, ¿sí? O de lo que nosotros hemos hecho, ni de dónde estamos, sino que depende ahora de que estamos en ¿quién? En Cristo. Y de que nada ni nadie nos va a poder separar de estar en Cristo, y nadie nos va a sacar de estar en Cristo. Amén. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece? Estamos en Cristo y Dios ha unido a cada creyente al Señor. O sea, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces compartimos todo con Cristo.
¿Quién es el heredero? ¿Cristo o nosotros? Ojo, ¿quién es el heredero? Dice Romano. ¿Quién es el heredero? ¿Cristo o nosotros? Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos con el heredero. ¿Quién es el que hereda todo? Cristo. Y nosotros coherederos con él. Todo lo que pertenece a Cristo pertenece a nosotros. 1 Corintios 15, 22. Capítulo 15, versículo 22. Porque así, como en Adán todos mueren, ¿también en quién? Sí, todos serán ¿qué? Tenemos vida eterna, gracias a quién. Amén. Solamente eso del versículo. Vamos al versículo 2 de Efesios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Generalmente, una carta griega empezaba con la palabra saludos, y no más, saludos. Mientras que Pablo les decía a los hermanos, ¿qué? Dos cosas, subrayenles. Dos cosas les desea, ¿cuáles son? Gracia y paz. Ahora pregunto, ¿por qué quería Pablo que estos creyentes tuvieran gracia y que tuvieran paz? Piénselo. Otra pregunta, ¿no eran ya salvos por la gracia de Dios? Otra pregunta, ¿no tenían ya paz con Dios por medio de Jesucristo? Entonces, ¿por qué quería Pablo que estos creyentes tuvieran gracia y paz? ¿A cuál gracia se refiere? ¿A cuál gracia? La gracia de Dios aquí no se refiere únicamente al hecho de salvar a personas que merecemos el infierno, sino que esa gracia aquí es a todos los favores divinos hacia nosotros. Que los efesios tuvieran que todos los favores de Dios a favor de ellos. Que todo creyente en el planeta tenga todos los favores de Dios a favor de ese creyente. La gracia del Señor es que el amor de Dios en acción. ¿Merecemos estos favores? ¿Merecemos estos favores? Nosotros no merecemos estos favores que tienen su base ¿en dónde? En los recursos infinitos, en la generosidad de Dios nuestro Padre, que Él es la fuente de toda bendición y viene a través de ¿quién? De Jesucristo. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, por nosotros, ha hecho posible el otorgamiento de todos estos favores. Necesitamos su gracia, sus favores. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días, para enseñarnos. Todos los días dándonos entendimiento de su palabra. Necesitamos la fuerza del Señor para vivir de acuerdo a ¿qué? A esa gracia. Y el anhelo del apóstol Pablo era que los creyentes efesios pudieran aprovechar todos los favores divinos a su disposición. Todos. Y ese es el anhelo del Señor, que nosotros como creyentes podamos aprovechar todos los favores divinos a nuestra disposición, que no nos pase como la pareja que compró ese paquete y tenían todos los favores del hotel y de ese sitio a disposición, pero ellos prefirieron ¿qué? Gasto de a poquito para que no me vaya a salir tan caro, y sucede que en el contrato que decía que tenían todos los favores, todos los beneficios del hotel a su disposición. El Señor quiere, el anhelo del Señor es que como creyentes podamos aprovechar todos los favores divinos, todos los favores de Él que están a nuestra disposición. Cuando como creyentes, amados hermanos, estamos apropiados, nos hemos apropiado de los favores divinos que Dios nos ha concedido en Cristo, dice aquí la siguiente palabrita, tenemos paz. Gracia y paz. Cuando nos aprovechamos, nos beneficiamos, nos abrazamos, para nosotros, de esos favores divinos, eso va a producir en nuestra vida ¿qué? Paz. Entonces usted puede pensar en esta mañana porque a veces no tiene paz. ¿Por qué a veces no tiene paz? Porque no disfrutamos de todas las riquezas abundantes espirituales que el Señor tiene a nuestra disposición.
Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que somos muy preciosos ante el Padre. Y esta paz que habla aquí este texto es la certeza tranquila de un bienestar. El resultado de una relación armoniosa con el Padre. Y el apóstol Pablo deseaba, escúcheme bien eso, deseaba fervientemente que todos los creyentes pudieran conocer esa paz y esa paz que viene a ser. ¿Dónde encuentra usted la paz? ¿Como fruto de qué? ¿La paz como fruto de qué? Busquemos Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y versículo 23, mas el fruto del Espíritu es, enumérenlos ahí, amor, gozo y amor, gozo, paz. No, perdón. Amor, gozo, paz. Entonces, esta paz, hoy lo repito, es la certeza tranquila del bienestar del Señor para nosotros. Es el resultado de una relación en armonía con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Entonces, el deseo de Pablo, un deseo ferviente, es que todos los creyentes podamos conocer esa paz que viene a ser el fruto del Espíritu. Pero fruto del Espíritu, ¿en quién? ¿En cuáles creyentes? ¿En cuáles creyentes? ¿En todos? Sí, pero ¿en cuáles creyentes que han creído en Cristo? ¿En cuáles creyentes? En los que viven en una comunión deleitosa con el Señor. Entonces usted ahora lee los dos versículos y los ve diferentes, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en donde? En Éfeso. Y termina. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3 al versículo 14 vamos a encontrar una sección muy importante acerca de la alabanza que hace el apóstol Pablo por nuestras bendiciones en Cristo. ¿Cuál es la alabanza que da Pablo por nuestras bendiciones en Cristo? Y vamos a irnos por lo menos con una bendición en esta mañana, de las que están allí, porque ustedes dirán, irnos del 3 al 14. Vamos con el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es la primera bendición que aparece? De la que Pablo tenía un deseo ferviente de que todos lo tengamos. Bendición espiritual. Nos ha bendecido, pero ¿cómo? ¿Con cuánta bendición? ¿Con cuánta? Con toda bendición espiritual. ¿En quién nos ha bendecido? En Cristo. Pablo dijo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo debe ser alabado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de parte de nosotros como creyentes? Quiere decir que nosotros debemos decir grandes y maravillosas cosas acerca de quién? Acerca de Dios. Quien no es únicamente el Dios y Padre del Señor Jesucristo, sino que también, ahora sí, es ¿quién? Nuestro Padre. Por eso nosotros sí podemos decir el Padre nuestro con tranquilidad. ¿Sí, Señor? Aunque el que no es creyente lo repite sin pensar qué está diciendo, nosotros lo podemos decir con tranquilidad. ¿Por qué? Díganme por qué podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque somos hijos, claro, porque nos permitió creer en Cristo. Es muy bueno, muy importante hablar de las personas que son bondadosas o valientes, pero este texto nos está diciendo que es más importante hablar bien de Dios. Cuando usted lee los salmos, encuentra allí, bendice alma mía Jehová. Bendice es hablar bien. Bendice es decir bien. Bendice alma mía Jehová. Recuerden el Salmo 103.
y no olvide ninguno de sus beneficios. No hay nadie, hermanos, tan maravilloso. No hay nadie tan bondadoso, tan cariñoso, tan misericordioso, tan justo, tan santo y bueno como el Señor. Él nos ha demostrado su maravillosa bondad, dándonos a través de su Espíritu Santo todas sus bendiciones, como dice acá en este versículo 3, todas sus bendiciones que están en Cristo en el cielo. Pablo aquí está llamando a Dios el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús es Dios. Entonces, Pablo cuando dice eso, está colocando a Jesús como del mismo rango, se está colocando del mismo rango que Dios. El Señor Jesús vino al mundo, nació como un ser humano, habiendo llegado a ser un verdadero hombre, también llamó su Padre y su Dios. Búsquelo allí, Juan 20, 17. Juan, Evangelio de San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo está llamando Jesús ahí a Dios? Su Padre y su ¿qué? Y su Dios. Una pregunta en esta mañana que surge al leer este versículo 3 es: ¿por qué dijo Pablo que debemos decir grandes y maravillosas cosas acerca de Dios nuestro Padre? ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pablo que lo debemos hacer? Porque dice: bendito el Dios Padre. ¿Por qué dijo Pablo que nosotros debemos decir cosas maravillosas y grandes de nuestro Señor? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? En el versículo está la respuesta. Porque solamente el versículo 3 tiene la respuesta. Bien, porque nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es toda bendición? Toda bendición espiritual, bendiciones espirituales, es decir, bendiciones que vienen por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ¿en dónde? En nosotros. Ojo, siempre pensamos que no está mal que queramos ser bendecidos en lo material, pero aquí cuando está hablando de bendiciones espirituales, no son cosas materiales y físicas de este mundo, no está hablando de eso. Estas bendiciones que dice este texto no vienen de este mundo, y 1 Corintios nos dice que la gente de este mundo no las puede conocer porque son celestiales, porque son solamente dadas a los creyentes, como esta pareja que compró el paquete en el hotel. Y hay muchos creyentes que han sido muy pobres realmente, otros han sufrido enfermedades y tristeza en este mundo, pero aunque los hijos de Dios sean pobres, aunque los hijos de Dios sean afligidos en este mundo, nunca debemos olvidar que Dios ha dado riquezas que son mucho mejores que cualquier tesoro de oro que se pudiera desear. Las bendiciones que nos habla la palabra, que nos hablan estos versículos del 3 al 14, son bendiciones que son dadas en Cristo a todos los que somos hijos de Dios. Y nunca van a terminar. Eso es lo otro, que nunca van a terminar. ¿Por qué? Porque Dios, que es eterno, Él es el que las ha dado. Y podemos disfrutar algunas de estas bendiciones mientras estemos aquí en la tierra. Claro que sí. Pero las otras bendiciones solamente las podemos disfrutar cuando estemos en la presencia del Señor. Pero actualmente sí podemos disfrutar de unas bendiciones mientras estamos aquí en la tierra. ¿Qué bendiciones podemos disfrutar espirituales mientras estamos aquí en la tierra? ¿De cuál? Su paz, así que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, eso ya es una realidad, y de que somos sus hijos, y de que la relación que hay, eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Y esas bendiciones son dadas a nosotros porque estamos en Cristo. Ahora, no hubiéramos podido tener ninguna bendición espiritual si Cristo no hubiera venido al mundo. Como dije hace un momento, cuando estábamos en Adán, compartíamos todo lo que Adán tenía.
pero ahora que estamos en Cristo, compartimos de Cristo todo lo que Dios le ha dado a Cristo. Y terminamos leyendo Romanos 8:17. Libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 17. 17. Dice este texto: y si hijos, también herederos. Véanlo acá. Herederos de Dios, listo. Pero lo que les decía hace un momento, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados hermanos, terminamos diciendo este versículo, aquí está este versículo 3, que cuando estuvimos en Adán, nuestro primer representante, compartimos con él el pecado y la muerte que son de este mundo. Pero ahora que estamos en Cristo, compartimos con él todas las cosas por medio del Espíritu Santo, quien el Señor Jesús envió desde el cielo para morar en nosotros. Tenemos que buscar esas bendiciones espirituales. Ya tenemos, dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El día de hoy, o nuestra vida como creyente más bien, debe catalogarse uno, como dije hace un momento, por conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, por volver y recordar y no olvidarnos que hemos sido apartados de Dios para servirle a Él, de que nos llama que somos fieles a Él, porque le recibimos en el corazón. Nos habla de su gracia, sus favores divinos a nuestro favor y la paz que tenemos, porque vemos eso en nuestra vida. Todo viene por quién? Por estar en Cristo. Alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con cuántas bendiciones. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Las tenemos, no tenemos que buscarlas, ya las tenemos. Y una a una las vamos a ir estudiando a medida de este serie de sermones que vamos a tener. Así que los invito a que no pierdan. Hoy tuvimos el privilegio de tener 3 versículos y vamos a ir parte por parte, poco a poco, pero la idea es que no vivamos como pobres espirituales, sino como escribe el doctor Warren Wiersbe, ricos en Cristo. Ricos en Cristo. Pero no solamente decir, es que yo soy rico en Cristo, sino que vivamos con nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, decisiones y sentimientos, la manera de vernos y ver a otros y las circunstancias, vernos como el Señor nos ve, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Colóquese, por favor. Y Señor, oramos en esta mañana, dándote gracias, Señor, Padre Celestial, por tu palabra, porque nos llamas por medio de estos 3 primeros versículos y lo que vamos a estudiar en esta epístola, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, a que podamos reconocer que ahora tenemos riquezas espirituales de las cuales no echamos mano muchas veces por nuestra ignorancia, por nuestra ignorancia del estudio bíblico, precisamente. Oramos, Padre Celestial, para que tú seas obrando y llevando tu palabra para que sea atesorada en nuestro corazón. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.